Una enfermedad que no es muy conocida por muchos se ha convertido en un nuevo desafío para miles de inmigrantes y los médicos que los tratan. La condición empieza con el trabajo con lo que algunos llaman una amenaza en polvo. Juan Carlos Aguiar habló en California con algunos pacientes y nos explica en qué consiste este padecimiento y cuáles son las opciones para quienes lo sufren. Esta es una historia producida en colaboración con Public Health Watch, la estación de radio pública KPCC y el proyecto LA East. Juan González camina despacio, como si llevara el peso de toda una vida sobre sus hombros, aunque apenas tiene 36 años. Junto a él, a su paso, lleva una bala de oxígeno, su compañera fiel de los últimos meses. Ahorita por la ayuda del oxígeno es que me puedo mover un poco más. Aunque dice que se mueve un poco más, la realidad es que su capacidad está casi totalmente reducida. En mi movilidad ando en un 25%. Pierdes la fuerza, pierdes para caminar. No siempre fue así. Todo comenzó con el trabajo al que se dedicó por muchos años, prácticamente desde que llegó de México. Fabricaba, instalaba cocinas, baños de granito, cuarzo. Todavía recuerda cómo en aquella época los cubrían nubes de polvo que se levantaban al cortar o pulir las planchas de piedra. Y fue ese polvo el que desató su pesadilla. La doctora Jane Fascio, experta pulmonóloga, nos explica que González fue diagnosticado con silicosis. Es una enfermedad ocasionada por depósitos de polvo que llega a los pulmones y causa inflamación. Aunque la palabra inflamación no suena muy amenazante, luego, allí, en lo profundo de los pulmones, ese polvo forma cicatrices. Y esas cicatrizaciones se juntan, forman una fibrosis masiva en los pulmones. Y tras este diagnóstico, es muy poco lo que se puede hacer. ¿Es una enfermedad muy grave? ¿Puede ser mortal? Sí, no hay cura de esta enfermedad. Puede llevar a la muerte a la persona que la tenga. Lo de arriba pues es igual que... Fue la devastadora noticia que recibió Juan González a finales de 2021. ¿Cuáles eran los síntomas que usted tenía? Empecé con una tos severa, con una tos seca. Después de ahí, al momento de empezar a caminar o hacer un esfuerzo grande, se va el aire. Quizás la mayoría de nosotros jamás haya escuchado hablar de silicosis, aunque esta enfermedad no es tan nueva como podría sonar. Históricamente la silicosis era una enfermedad más de los mineros, era muy común en los mineros. Lo grave de la situación es que en los últimos años hay cada vez más diagnósticos de silicosis. Incluso se habla de miles de enfermos. Como un pulmonóloga puede ver 1 o 2 pacientes en su carrera. Yo he visto en el último año alrededor de 30 pacientes con eso. Durante 20 años, Miriam González tuvo un hogar perfecto, hasta que, en 2019, así le gusta estar. A Víctor, su esposo, le descubrieron la enfermedad y comenzó el viacrucis. Fueron los años más tristes de nuestras vidas porque él ya empezaba a adelgazar, empezaba a perder peso. Y así, tan rápido como le dieron el diagnóstico, la silicosis lo consumió sin darle tregua. Teníamos siempre la esperanza que él iba a salir adelante, que no iba a llegar el momento en que él se me iba a poner tan malo y no nos íbamos a poder despedir. Víctor González, quien murió a los 52 años, también hizo del corte y pulido de la piedra su único trabajo. Aunque trabajaron en lo mismo, en Los Ángeles, California, y lo hicieron por años, Juan González jamás conoció a Víctor, el esposo de Miriam, mucho menos a Ángel Gallegos, quien lleva 30 años en el oficio, aunque los tres tienen en común ser inmigrantes. La mayoría de trabajadores en esa industria son hispanos y son los que a veces son indocumentados. Ángel Gallegos fue diagnosticado con silicosis en medio de las pruebas médicas que le hicieron tras sufrir un infarto. El primer día que me dijo la doctora sí me preocupé, en la noche bien incómodo, piense. Llegó a Estados Unidos hace 34 años y desde entonces no ha hecho
nada distinto. Asegura que el actual sistema de cortar y pulir con agua evita que se inhale tanto polvo. Pues cuando yo trabajé el polvo no usábamos mascarilla. Del 2006 para atrás no usábamos mascarilla. Se requieren máscaras industriales que muchos no tienen. Lo cierto es que mientras continúe la construcción de apartamentos y casas y no exista otra opción, seguirán estos trabajos. Mesones que fabrican en diferentes materiales, granito, cuarzo, mármol y hasta porcelana, que llegan finalmente a las cocinas o a los baños de nuestros hogares, sin que hasta el momento nadie se detenga a pensar en el proceso que hay detrás para fabricarlos, incluso esta nueva polémica. La tarde en que a Ángel Gallegos le anunciaron que padecía silicosis, también le explicaron que cuando agravara solo quedaría una opción. Me habló de un trasplante, pues más me daba miedo, pero ya después lo asimilé. Ante la ausencia de tratamiento o cura definitiva, solo queda el trasplante de pulmones, algo que ya Juan González está esperando. Puede durar 2 años de vida nomás después del trasplante. Con suerte 5, 10 o 15 según cómo sea de resistente tu cuerpo y acepta el trasplante. Quienes son diagnosticados con silicosis comienzan una carrera por vivir, en la que el tiempo se convierte en otro enemigo. ¿No apareció el donante o el tiempo no le alcanzó a Víctor? El tiempo no le alcanzó a él, pues un milagro podía cambiar el panorama de la vida. Aquí como 5 minutos con mi hermana arriba. Hablar con ellos es como escarbar en esos recuerdos que no quieren sacar a flote. En lo que también coinciden es en que jamás les dijeron que podían enfermar, menos que una amenaza de muerte los acechaba. Pero nunca nos dieron una clase especificándonos realmente cuál es el peligro que uno corre al estar haciendo este trabajo. A Víctor González el tiempo no le alcanzó. Desde hace 1 año, cuando murió, Miriam, su esposa, conserva un altar en la pequeña casa que compartieron. Porque tengo sus cenizas en mi casa, tengo su altar, tengo sus fotos, tengo su gorrito de las chivas, porque era bien aficionada a las chivas. A Ángel Gallegos aún no le comienzan los síntomas y trata de seguir su vida normal. Mientras puede, sabe que, como todo en la vida, es cuestión de tiempo. Sí da miedo, o sea, saber que a lo mejor algún día no puedes respirar bien o cargar oxígeno no es nada agradable. Mientras tanto, Juan González espera un trasplante de pulmón, la única esperanza para seguir junto a sus 4 hijos que todavía lo necesitan. Quisiera durarles bastante tiempo, pero te digo, sabrá Dios cuánto podamos seguir viviendo. Aunque hace algunos años buscan crear reglas para proteger a los cortadores y pulidores de estas piedras naturales y artificiales, quienes ya están enfermos esperan que sus historias no queden en el olvido y sean ejemplo para que otros no sufran su infierno.